Juez Joaquín Bosch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jesús, encantado de estar un rato contigo. Un tiempo trepidante. Vamos a ver, ¿qué va a ocurrir con la pareja de Ayuso? ¿Crees que ya no tiene escapatoria porque está procesado ahora mismo al borde del banquillo con acusaciones muy serias? Ojo, se está jugando incluso la cárcel. Hombre, escapatoria o no, yo no entro más que en que se aplique la ley según corresponda, ¿no? Al caso. Y en este caso, la magistrada instructora ha dictado un auto de procedimiento abreviado en el que sí que considera ella que hay indicios sólidos de delito, que basa en que González Amador consiguió beneficios en 2021 y 2020 por valor de más de 3 millones de euros por comisiones en mascarillas y material sanitario y también por pagos desde Quirón, y en lugar de declarar los elevados beneficios que había obtenido, según dice la jueza instructora, hizo una argucia, ¿no? Amañó, falsificó facturas para no tener prácticamente beneficios en apariencia y así no tener que pagar a Hacienda 350.000 euros. Esto lo subrayo porque la jueza instructora ha ido analizando las facturas una por una para acreditar indiciariamente que son facturas falsas. Esto deja a González Amador a las puertas de que se abra el juicio oral. Es más que probable que la audiencia de Madrid, a la vista de esa argumentación, considere que el asunto tiene que ir a juicio, y aquí las penas efectivamente son bastante altas porque son dos delitos fiscales con una horquilla de 2 a 10 años de cárcel, pero como hay también un delito de falsedad en documento mercantil, las penas irían por encima de los 2 años de prisión, lo cual implicaría el ingreso efectivo en prisión si hubiera una condena, con lo cual la situación puede ser complicada para González Amador, y esto puede llevar a que se intente un nuevo pacto con la Fiscalía. Claro, estamos hablando de un asunto que incluso ha llevado a que se haya utilizado el argumento de que se envía por parte del abogado de la pareja de Ayuso un escrito que dice, ciertamente hemos cometido dos delitos fiscales. O el cliente, vaya, dice, no, yo no sabía lo que había hecho mi abogado. Esto no es habitual, que tu abogado mande un reconocimiento de que había delitos fiscales sin que tú lo sepas, que eres el cliente y el que paga. Esto no es muy habitual, ¿no? Echarle la culpa al abogado. La verdad es que la práctica generalizada, lo habitual, lo normal, es que todos los abogados defensores, no solo en temas de este tipo, consulten con los clientes los temas más relevantes, lo decisivo. Y claro, una prisión vamos, me parece casi inconcebible. Supongo que puede pasar excepcionalmente, pero lo normal es que un abogado no pacte una prisión sin preguntarlo antes al letrado, porque además hay una razón, Jesús, jurídicamente de mucho peso, que es que lo que vale no es el pacto entre el abogado defensor y el fiscal, porque luego tiene que ratificar la presencia judicial del cliente. Pero claro, ¿cómo va un abogado a pactar y luego el cliente que le deje en evidencia o en ridículo delante del juez? Eso no tiene sentido. Estas cosas, por eso mismo se llega a un acuerdo primero con el cliente y luego se negocia con el fiscal. Además, no olvidemos que el abogado defensor, Carlos Neira, es un gran experto en delitos fiscales que fue muchísimos años también inspector de Hacienda. Y estas dinámicas son como son, y por eso no puede sorprender que se haya producido una contradicción, porque claro, si el abogado afirma lo que dice su cliente, queda como un mal letrado, como un mal profesional, ¿no? Hay gente que puede preguntarse, Ayuso no se está beneficiando también, por ejemplo, de un ático que se paga de una forma poco transparente, es decir, delitos, por ejemplo, partícipe a título lucrativo, que se pueda estar lucrando de algo, ¿se podría llegar a ese punto o es absolutamente descartable de que tirando del hilo se llegara a algún tipo de responsabilidad de encubrimiento, de beneficiarse de lo que no se ha podido pasar por el fisco o por algún tipo de los delitos, porque se le imputan cuatro a su pareja? Y estamos hablando de que ella, Ayuso, desde el minuto uno la ha defendido, aparece también en ese ático. Yo no digo que ya se pueda afirmar nada directamente, presuntamente delictivo con ella, pero que se pueda llegar en un momento dado es descartable hasta Ayuso. Como hipótesis, sería posible que la pareja de alguien que ha cometido delitos de este tipo pudiera haber tenido algún tipo de participación en el delito. Los datos que tenemos ahora no aportan indicios sobre ello. Si surgieran sobre la marcha, se podrían valorar. Si no ha habido ningún tipo de actuación judicial en la línea de acusar a Isabel Díaz Ayuso, es porque no hay elementos probatorios indiciados. En abstracto, si la pregunta es en abstracto, ¿es jurídicamente posible? Es jurídicamente posible si se ponen sobre la mesa esos elementos probatorios indiciarios.
Bueno, tema de las residencias, ¿eh? Y en esta conversación vamos a hablar de esto, de lo del aforamiento del PSOE de Extremadura. Vamos a hablar también de esto del caso del Leire del PSOE. Vamos a hablar de las cloacas también relacionadas con las cosas tan fuertes que se decían contra el gobierno actual en ese chat. Vamos a hablar de varios asuntos, pero vamos a ver, primero, esto de las residencias. Ahora mismo estamos con algún riesgo de que prescriba en el hecho de que ya se han abierto dos causas. Vamos ya poniendo el foco en que se puede avanzar 5 años después con el tema de los 7.291 muertos por el llamado protocolo de la vergüenza no trasladar ancianos de geriátricos a hospitales. En la prescripción siempre es posible que se produzca en prácticamente todo tipo de delitos, menos los pocos que son imprescriptibles, ¿no? Pues el genocidio, los crímenes contra la humanidad. En este caso, son figuras penales que comúnmente son 5 años, ¿no? Lo que se aplicaría 5 años desde que se produjeron los presuntos delitos. Estamos hablando de los primeros meses de la pandemia y por eso muchas de estas situaciones están al límite de la prescripción. Se interrumpiría en los supuestos en los que ya se han ejercido acciones y se tendría que ver si eso tiene un alcance completo, parcial, puntual, en función de contra quién se pueda acabar dirigiendo la acción. En principio, se ha interrumpido contra los investigados que han sido llamados a declarar en estos supuestos, pero es cierto que según la casuística de cada acción que se ejerza, estamos un poco en el límite de los 5 años de prescripción. La siguiente pregunta va también como valenciano. Mazón. Mazón incluso en los últimos días se ha permitido acciones del tipo pues seguir en el gobierno con Vox, con esos apoyos de la extrema derecha, pero también es muy llamativo que incluso dice que va a estar en la manifestación en la que su partido está hablando de mafia o democracia, refiriéndose al gobierno actual. El horizonte judicial de Carlos Mazón. ¿Hasta qué punto tarde o temprano puede enfrentarse incluso a una pena de cárcel por no haber estado donde tenía que estar, supuestamente, vamos a decirlo así, por ser muy pulcros, el día de la Dana con una tragedia de cientos de víctimas mortales? Los delitos que se investigan son de homicidio imprudente por la muerte precisamente de 228 personas, que tiene una pena de prisión de hasta 4 años, incluso en función, ¿no?, de si se acumulan otros delitos como lesiones imprudentes u otros que están investigando, podría ir por encima de esos 4 años. En principio, la principal investigada es la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, porque la magistrada instructora considera que ostentaba, según la ley, el mando único ante la emergencia y la jueza ha indicado en varios autos que esas muertes eran evitables, se podrían haber evitado con una diligencia adecuada y que los avisos que se enviaron fueron tardíos y tuvieron un contenido incorrecto y además en las últimas resoluciones ha remarcado bastante la jueza instructora que hubo una pasividad, indica ella, inexplicable, porque considera que sí que hay mucha información que se ha puesto al procedimiento que indica que sí que habría datos para haber actuado de otro modo y entonces está practicando diligencias para ver, en principio, si la consellera puede ser responsable penalmente y esto implica que si se sigue en esta línea se llegaría a un juicio, ¿no?, contra Salomé Pradas. El caso de Bazón es distinto por un motivo y es que él legalmente no ostentaba el mando único de la emergencia, pero si se demuestra que participó en las decisiones de la consellera y estas fueron negligentes, o hubo omisiones, o se marcaron instrucciones del presidente a su subordinada jerárquicamente, que participaron de esa posible negligencia, en ese caso Mazón podría también, hipotéticamente, en la hipótesis que tú me planteas, podría ser condenado. Lo que ocurre es que Mazón, como sabemos, está aforado ante el Tribunal Superior. Para investigar a un aforado, la jurisprudencia dice que hacen falta indicios reforzados, por eso hay que interpretar que si se eleva una exposición al Tribunal Superior sería al final de la instrucción, cuando esté ya todas las diligencias agotadas, pero sí que es cierto que la magistrada instructora ha dicho sobre Mazón algo que tiene cierta relevancia jurídica. Ha dicho que no puede ser llamado a declarar como testigo porque lo que pudiera decir podría incriminarle y por ello si declara tiene que ser como investigado y voluntariamente. Mazón ha dicho que no quiere ir a declarar voluntariamente, pero en este contexto nos movemos. Por ello, una posible imputación de Mazón se valoraría, entiendo, al final de las diligencias instructoras en función de los indicios de delito que haya contra él. Y ahí hay un dato, Jesús,
que son las conversaciones entre los dos, que muestran el acta notarial con las llamadas que se cruzaron. Las llamadas no atendidas son datos sobre los que es posible que la instrucción profundice para ver cómo se interpretan, ¿no?, estas comunicaciones entre ellos. La siguiente pregunta es, en primer lugar, sobre un marco general de lo que se puede hacer para regenerar democráticamente este país. Estamos hablando mucho de cloacas en los últimos días. Se está hablando de lo que tiene que ver con esta militante del Partido Socialista, Leire Díez. Se está hablando, por otra parte, de lo que tiene que ver con ese chat en el cual un ex agente de la UCO, que ahora trabaja en el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Díaz Ayuso, hablaba de auténticas barbaridades para ir contra el gobierno actual. Esto es una prueba más de esos trapos sucios, de esas cloacas que sigue habiendo, de gente que se mueve no sé, en marcos oscuros, turbios. Yo el otro día lo comenté en el programa Malas Lenguas, pero puedo aportar algún dato más. Como ahí expliqué, me considero una persona medianamente informada, digo, en términos de la media y quizá un poco por encima de la media, ¿no? Soy un buen lector, intento informarme todos los días. Hasta hace unos meses no tenía realmente demasiada noción sobre las continuidades que hubo entre los ámbitos policiales del final del franquismo, con policías que torturaron, que hicieron operaciones sucias de todo tipo, y la realmente sorprendente para mí fue sorprendente, sé que hay gente que ha estudiado esto y lo domina más que yo, pero sorprendente esas continuidades entre policías muy vinculados a la dictadura que luego ocuparon cargos muy relevantes en democracia, tanto con gobiernos socialistas como con gobiernos del PP, y que han continuado en comisarías, como digo, en cargos de discrecionalidad política, en cargos relevantes políticamente, y algunos de ellos implicados en historias no demasiado edificantes, como en la Operación Kitchen y otras actuaciones de guerra sucia. Y claro, cuando ves que salen chats policiales, que conoces operaciones que están investigando también, algunas de ellas, por ejemplo, Podemos, por ejemplo, el partido político Podemos apretar una querella que se sigue en la audiencia, que se sigue en la audiencia nacional. Pues uno llega a la percepción como demócrata, más allá que como jurista, como juez, como demócrata, que en el ámbito policial hay muchas asignaturas pendientes en este país y es realmente sorprendente que haya incluso conexiones directas con la dictadura después de tantísimos años, ¿no? Es una cosa que a mí, francamente, me ha sorprendido muy, muy desagradablemente. Esto en el caso del chat este en el que el ex agente de la UCO dice auténticas brutalidades, ¿no? En el caso de lo de Leire 10, por lo que ha podido conocer, leer, ¿se podría estar hablando de presuntos delitos? Yo pienso que ahí lo fundamental es que se aclare lo que ha ocurrido, porque realmente la confusión es enorme. A mí, en principio, esta historia me parecía más de tipo estrafalario que una historia de riesgo para el sistema democrático. Sigo teniendo esa percepción, no me parece, creo que cuando se va de verdad a por rivales políticos, y en este país ha habido guerra sucia, ha habido actuaciones de guerra sucia diagnosticadas contra el independentismo catalán, contra partidos como Podemos, eso está en resoluciones judiciales. Creo que no se hacían las cosas de este modo, pero al mismo tiempo me parece que no se debe minimizar porque estamos en contextos de riesgo para la salud del sistema democrático. Por tanto, yo creo que, por un lado, en el ámbito político interno, el Partido Socialista debe aclarar qué es lo que ha pasado y no me vale con que es una militante más y que esto no tiene ninguna importancia. Yo creo que, por un lado, no es una militante más, es una persona que ha ocupado cargos políticos de alguna entidad y además no es una militante de un pueblo perdido en una provincia olvidada que hace algo irrelevante. Entiendo que la dirección de un partido estatal no va a entrar en cualquier bobada que diga un militante, pero claro, cuando estamos ante la militante de un partido que ha ocupado cargos destacados y que plantea situaciones que pueden interpretarse como una presión a imputados en casos penales muy importantes, a fiscales que trabajan en el ámbito de la Fiscalía Anticorrupción, ofreciendo dádivas, ofreciendo favores a imputados, ofreciendo encuentros con la Fiscalía. Esto es algo de gran relevancia para el país y el partido político no puede mirar para otro lado y decir que esto no tiene ninguna importancia. Creo que hace falta una investigación interna y, por otro lado, de este tipo de hechos que acabo de relatar, efectivamente, hay denuncias presentadas que tendrán que investigar porque ahí puede haber delitos
de coacciones, de revelación de secretos, de prevaricación, de cohecho o de tráfico de influencias, entre otros. ¿Hay un marco que puede llevar a partidos políticos o gente que se mueve en los entornos de partidos políticos a llevar a cabo acciones al margen de la norma por considerar que en esas cloacas se van a mover mejor, pues para sus intereses, para colocar lo que les interese, para perjudicar a alguien, para esa especie de lucha sucia, esos trapos sucios, es decir, esas cloacas o esa forma de operar por detrás? ¿Hay un ámbito en el que todavía hay esos ámbitos de opacidad que habría que regenerar? En nuestro país, desgraciadamente, esas dinámicas no se cortaron después del franquismo y por eso hay mucha gente del ámbito policial, pero también del ámbito político que se mueven como peces en el agua, ¿no? Estas cloacas que a veces huelen tan mal. Pero pensemos que después del franquismo lo que vino fue el GAL y movimientos de guerra sucia, movimientos al margen del sistema democrático, que por cierto participaron en ella o la dirigieron policías vinculados a la dictadura. Y estas dinámicas, como digo, luego se han venido repitiendo y sabemos que hasta tiempos muy recientes se han utilizado contra fuerzas políticas y yo francamente no descartaría que esto pudiera seguir presente. Yo en este ámbito, después de todo lo que he podido informarme que ha existido en las últimas décadas, creo que no hay que descartar nada. A mí lo que me parece muy fuerte es que se pretenda justificar diciendo que como en la policía hay cosas que están tan mal, pues vale todo. Si en el ámbito policial hay cosas que no funcionan y que tienen conexiones del estilo de la guerra sucia, lo que toca es practicar reformas democráticas y ejercer acciones contra los mandos policiales que lo merezcan y que esté justificada. Pero no realizar, por supuesto, de ninguna manera buscar trapos sucios, ofrecer dádivas a cambio de una mejor condena, chantajear a fiscales. Esto de ninguna de las maneras es admisible. Es que a mí me parece enormemente grave. Tomo nota de lo que está diciendo el juez Bosch, pero cabría añadir también el entorno mediático de los medios de comunicación, asuntos que se mueven en torno a los medios o pseudomedios o medios con apariencia de veracidad siempre, pero lo digo porque esto aparece, es decir, se está hablando de algún empresario, se está hablando de relaciones con medios de comunicación, la propia ley E10 está dicho que hay cloacas mediáticas, es decir, en todo ese contubernio de asuntos por regenerar en España están también los medios de comunicación, los intereses que puede haber en torno a eso. Mm, Dependiendo además, como se depende tantas veces de dinero, de financiación pública, al mismo tiempo que también de normas que están ahí, quién sabe si se deberían regenerar, o de intereses o favores políticos. Es decir, esas cloacas se podrían llevar también al ámbito de los medios, que se podría también trabajar ahí para regenerar. No cabe duda que en este país hay conexiones en el ámbito político, el ámbito policial y el ámbito mediático. De hecho, cuando se han producido actuaciones de guerra sucia desde el ámbito policial, esto quedaría en nada si no se multiplicara a través del altavoz de los medios. Y efectivamente, hay medios que solo pueden ser rentables si reciben dinero público. Por eso es tan importante una reforma en este ámbito para introducir transparencia a los medios, para que conozcamos cuánto dinero y por qué y cuál es la justificación en el dinero que reciben medios de administraciones públicas, pero está claro que los medios a veces son el último eslabón de esa cadena que busca manipular desde espacios policiales, utilizar desde el ámbito político y luego divulgar de manera masiva desde determinados medios o pseudomedios y las redes sociales. Yo creo que las conexiones están claras y también en las investigaciones judiciales se ven con facilidad. Lo que pasa es que en este caso a veces es de lo que menos se está hablando, justo en este punto, ¿no? Es decir, se está hablando mucho de determinados nombres que la gente al final, yo creo, que no acaba quedándose con la historia del todo, del mismo modo que se habla también de esto de los chats y todo esto, pero a veces la pata mediática está ahí y es importante. Otra cuestión de la que quiero preguntarle, esto de la polémico aforamiento del líder del Partido Socialista en Extremadura. Oye, ¿qué le parece en un país en el que tenemos récord de aforados además, ¿no? Pero este caso está siendo un escándalo también. En este caso, en Gallardo. términos más coloquiales que jurídicos, yo creo que puede calificarse como fraude de ley, porque eh, eh, digamos que el aforamiento tal y como está concebido, que me parece absolutamente discutible y que debería cambiarse, pero la justificación, digamos, constitucional es que se trata de una prerrogativa para proteger
la función del parlamentario, digamos, ¿no? Históricamente, cuando a partir de la Constitución de 1812 se rompe con el antiguo régimen y se intenta ir hacia las nuevas democracias de aquella época, con todas sus limitaciones, democracias que surgen, se tiene miedo a los jueces del antiguo régimen, porque eran jueces nombrados por el rey y no accedían a través de méritos, ni tenían inamovilidad. Entonces, se buscaba blindar a los representantes del pueblo. Digamos, el origen histórico es ese, una protección para que no haya jueces que puedan actuar contra los representantes de la voluntad popular. Pero claro, 200 años después ya no se puede mantener esto y hay que ver las democracias contemporáneas cómo actúan en este ámbito. Está claro que lo de Miguel Ángel Gallardo no es para proteger su función como diputado autonómico, porque en la investigación judicial contra él no se produce cuando él es diputado autonómico. Por eso hablo de que coloquialmente esto puede considerarse un fraude de ley, aunque jurídicamente quizás no tenga un encaje. ¿Qué ocurre? Que esto en nuestro país es el pan nuestro de cada día. ¿Cuántos políticos hemos visto que claramente tendrían que haber dimitido porque hay indicios claros contra ellos por corrupción o por otros presuntos delitos y no quieren dimitir, sobre todo para no perder el aforamiento? Porque si dimite, ellos creen que el aforamiento les va a dar más protección. ¿Por qué? Porque, como nos dice correctamente el Consejo de Europa, los tribunales que juzgan a los políticos son los altos tribunales del país y sobre ellos hay más posibles injerencias partidistas. Pero claro, si hay políticos que no quieren perder el aforamiento y otros que hacen lo que sea para conseguirlo, como en el caso de Badajoz, del presidente de la Diputación de Badajoz o el expresidente, algo habrá para que uno prefiera un tribunal a otro, ¿no? Si no, no se entiende, ¿no? Que se haga renunciar a 4 o 5 personas a la candidatura para entrar. Y esto es normal, o debemos aceptarlo como normal. Pues no es normal. No hay ningún país en Europa, a ver, como regla general, que los diputados estén aforados y menos todavía fuera del ejercicio de sus funciones. Los únicos aforamientos que existen en Europa, que son el caso de Grecia o el caso de Holanda, lo son solo para cosas relacionadas con el cargo de diputados, que es prácticamente nada. Es decir, ¿qué delito puede cometer un diputado? Pues muy poca cosa. La regla general es que los diputados, ni regionales ni estatales, tienen aforamiento. Y solo lo tienen, en algunos casos, el presidente del gobierno o los miembros del gobierno, igualmente para cuestiones en el ejercicio de sus cargos. Entonces, si un diputado de Alemania, de Francia, de Italia, de Dinamarca, si comete un delito, lo juzga el mismo juez que juzgaría a su vecino. ¿Por qué en España tiene que haber tribunales especiales para políticos? Esto no tiene sentido. Para que veas que es un absurdo que es. Te pongo uno de los últimos casos que hemos tenido. También casi tan surrealista como el caso de Badajoz, ¿no? El expresidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, comete un delito contra la seguridad vial por conducir a más de 200 kilómetros por hora. Eso se produce en Zamora, que es donde debía ser juzgado. Cuando el juicio está a punto de celebrarse, resulta que se le nombra senador y la causa se le arrebata al juzgado de Zamora y tiene que ir al Tribunal Supremo. Digo, ¿por qué cuando un político comete un delito no le juzga, como digo, el mismo tribunal que cualquier otro ciudadano y tiene que ir a un tribunal especial? Pues esto es una cosa que es fácil de reformar si hay voluntad política. Es una reforma constitucional fácil, como aquella que cambió el nombre de las personas discapacitadas. Basta que los dos principales partidos estén de acuerdo, tan sencillo como eso. ¿Y Mayoría de tres qué, quintos y se acaba con estos aforamientos. y qué buscaría en este caso ir a un tribunal superior, ¿no? ¿Qué estaría Pues lo buscando? que nos dice el Consejo de Europa es que en España los altos tribunales están expuestos a injerencias partidistas y que precisamente esa amplitud de los aforamientos está relacionada con eso. Y por tanto, si los políticos tienen tanto apego al aforamiento, probablemente es porque estos tribunales creen ellos, con razón o sin ella, que van a ser mejor tratados. Y esto es muy peligroso, porque la ciudadanía claramente percibe que en España, en función del acusado, pues el tribunal te puede tratar mejor o peor, ¿no? Y claro, esto para la credibilidad de las instituciones a mí me parece tremendo. Tirando por la calidad democrática y el ámbito autonómico estábamos hablando, ¿hasta qué punto el hecho de que se determine que se llama delincuente confeso o defraudador confeso a la pareja de Ayuso y no se ha condenado a esto? ¿Esto puede marcar algún tipo de precedente, por ejemplo, para el caso de el rey emérito y Miguel Ángel Revilla?
la resolución por la cual se desestima la demanda de González Amador contra María Jesús Montero continúa la línea jurisprudencial que indica que cuando hay una colisión entre la libertad de expresión y el derecho al honor, prevalece la libertad de expresión siempre y cuando se trate de cuestiones de interés general que afecte a personas de notoriedad pública y que además las manifestaciones sean vertidas por un cargo político porque por su especial función en una democracia los cargos políticos todavía tienen un margen de protección más amplio. Y esto implica que cuando se le llama a alguien presunto corrupto, defraudador confeso, aunque la definición incluso no sea exacta en la perspectiva jurídica, da lo mismo. Está amparada por la libertad de expresión siempre y cuando no haya insultos. Ahí se creó una jurisprudencia muy interesante que arranca sobre todo, recordaros a José María García, el periodista deportivo, en su programa en la cadena SER, lanzó toda una serie de comentarios con insultos directos, insultos que no. Y el Tribunal Constitucional dijo que la Constitución no garantiza el derecho al insulto gratuito. Pero todo ese tipo de cuestiones, como presunto corrupto, defraudador, confeso, siempre y cuando sí que tengan alguna conexión con la crítica política, estarían amparados por la libertad de expresión. Es bastante posible, efectivamente, que esta misma jurisprudencia se pueda aplicar al caso del rey emérito contra Revilla porque concurren los mismos requisitos. Personas de notoriedad pública, cuestiones de interés general y además un cargo político que está muy protegido por la libertad de expresión. Sería la época de García y en la cadena SER hay gente que tiene que saber que estuvo en la SER García antes de pasar, pues, por ejemplo, por la COPE o por Onda Cero. Fue en la etapa en la SER cuando lanzó, era también marca de la casa el hecho de que soltara por su boca lo que soltaba, ¿no? Pero vamos, que en la radio estuvo muchos años en emisoras distintas. Estaba buscando una noticia que me parece llamativa, ¿eh? Como juez le pregunto, ¿eh? El juez Peinado admite que se confundió entre dos empresas y renuncia a investigar el rescate de Air Europa. El magistrado rectifica después de 3 reveses de la audiencia y anula su reclamación de un informe sobre Globalia. ¿Cómo puede ocurrir? El juez admite que se ha confundido entre dos empresas y renuncia a investigar lo de Air Europa. Mira que había tiempo ya que llevaban diciéndole que soltara lo de Air Europa, pero estamos hablando de alguien que tiene en el punto de mira pues a la esposa del presidente del gobierno, hay quien dice que quiere llegar a más, si puede. ¿Qué tiene que decir como magistrado de esta noticia? El juez Peinado. A mí no me parece especialmente relevante en una causa que sí que tiene muchos aspectos relevantes, pero esto es un mero error material que ya se interpretaba. Es decir, cuando se planteaba investigar a una empresa vinculada a Globalia o a Air Europa, lo hacían referencia a una providencia suya anterior que no se refería a esto, sino a otra empresa vinculada al empresario, actuaciones del empresario Juan Carlos Barrabés. Es un error material de los que se pueden cometer a diario los juzgados, se rectifica y yo no le veo más importante, es un error que además, como digo, los periodistas que seguían el caso ya enseguida advirtieron que era una confusión por el nombre de las empresas. Lo del juez Peinado, ¿cómo lo ve a día de hoy? Bueno, mi opinión es que es una causa que ha ido acumulando muchas denuncias, muchas querellas, se ha convertido en una especie de cajón desastre donde entraban todo tipo de materias. Y como ya anticipé en su momento, yo pensé que era previsible que la Audiencia de Madrid acabara acotando el objeto de la instrucción, porque ya había marcado por dónde debía ir la instrucción y que, por tanto, debían descartarse una serie de cuestiones sobre las que no había una mínima base fáctica indiciaria. No la había en el caso del rescate de Europa, no la había en relación con el rector de la Universidad Complutense, no la había en relación con Juan José Güemes, con el Africa Center y el Instituto de la Empresa. Y entonces la Audiencia de Madrid lo que dice es que puede haber indicios de delito para investigar. Esto no significa ni que se tenga que ir a juicio ni que haya una condena, sino se tiene que aclarar si por parte de Begoña Gómez hubo algún tipo de uso de la influencia que le proporcionaba ser esposa del presidente del gobierno para conseguir favores y ella también aportar recompensas en un caso inicial, que era el de las adjudicaciones a una empresaria, Juan Carlos Barrabés, fundamentalmente porque firmó varias cartas de recomendación, que eso en principio no tiene que ser suficiente para que haya un juicio o una condena, pero es un punto de partida para que haya una investigación y luego en otras actuaciones vinculadas al máster de la Universidad Complutense. Pero hay muchas cuestiones que el juez instructor aquí inició líneas de investigación sobre ellas, pero la Audiencia de Madrid las ha ido revocando de manera sucesiva. A mí me parecen correctas las resoluciones de la Audiencia de Madrid.
¿Le llama la atención hasta qué punto la política se ha judicializado o se lleva demasiado al terreno de los tribunales, lo que está ocurriendo ahora mismo en la actualidad? Incluso hasta el punto de que parece que uno se tiran los trastos a la cabeza sobre los casos que tiene cada partido. ¿Está la política excesivamente metida en un fango y se intenta también meter esto en los tribunales? Efectivamente, cada vez se hace menos política en los parlamentos y más en los juzgados. Esa es una realidad. Y en los parlamentos realmente política poca. Yo veo pocos debates constructivos, con propuestas, con enmiendas que intenten mejorar. Veo poco que la ciudadanía se vea reflejada cuando ve debates del Parlamento, se están preocupando de mis problemas. ¿No? Yo esto lo veo poco, más bien veo una fuerte teatralización, ¿no? De la política, está muy teatralizada y esto yo creo que es lo que explica la utilización, la instrumentalización de la justicia. El término lawfare realmente no significa en el original inglés guerra de los jueces, significa guerra jurídica, guerra legal y debe traducirse en su espíritu por guerra en los tribunales. Dentro de ese contexto, que yo creo que está influenciado por la revolución digital, por el mundo de las redes sociales, la política se teatraliza porque todo lo que se hace en las instituciones o en los propios tribunales, lo que se busca es cómo se difunde después en las redes sociales y en las plataformas virtuales. Y es mucho más rentable presentar una querella en los tribunales que presentar una propuesta en el Parlamento. Lamentablemente es así, porque si se presenta la querella en los tribunales, esto te facilita un espacio de amplificación. Rueda de prensa ante el Palacio de Justicia, filtración tergiversada, interesada de elementos del sumario, ataques desaforados para intentar hundir al rival. Y esto realmente da mucho más empuje que una propuesta muy bien presentada, muy constructiva en el Parlamento, y es un signo de nuestra época. Hay una clave, pienso yo, en la actualidad ahora mismo que lleva, al menos a mí moralmente me parece, a haber reflejado a la humanidad en el punto en el que está. ¿De qué manera, teniendo las nuevas tecnologías que nos acercan lo que está ocurriendo al minuto, por muy lejos que esté, de forma constante, parece que se ha desconectado, hay un punto como de indolencia con lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, que con el derecho internacional es una absoluta barbarie, pero ahí sigue ocurriendo. Cada día hay un sufrimiento de una población que está siendo masacrada. Con la ley en la mano, ¿qué cabría hacer? Porque yo creo que es la pregunta eterna ahora mismo. No acaba de darse solución a eso. Sigue el ejército de Netanyahu ensañándose contra la población. Siguen sumándose víctimas. La sociedad parece que está otra cosa, o al menos no se logra detener cívicamente. Tampoco hay enormes manifestaciones que digan basta ya, o movimientos internacionales políticos que digan se acabó. Y sigue ahí el genocidio, machacar como se está machacando a un pueblo indefenso. Me parece terrible del tiempo que estamos viviendo esto, de Oriente Próximo, contra los palestinos. El derecho internacional no está completamente acabado, sí que tiene instrumentos importantes y de hecho las resoluciones del Tribunal Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia nos dicen, o lo relacionan, al igual que los comités o organismos de la ONU, nos hablan de que en Gaza se están perpetrando crímenes contra la humanidad, actos de genocidio, hay una orden internacional de detención contra Netanyahu, pero el problema es que el derecho internacional hoy todavía no tiene instrumentos coercitivos para imponer esas resoluciones. Dependen de los grandes actores de la comunidad internacional. Ese es el problema. Tú imagínate que, por ejemplo, hubiera un señor que ahora mismo por Madrid va asesinando personas y nadie lo puede detener y nadie le hace nada porque es más fuerte que nadie, ¿no? Nadie puede con él. Pues esto es lo que pasa hoy todavía con el derecho internacional, ¿no? Que hay situaciones donde se cometen auténticas brutalidades contra decenas de miles de personas, pero no hay instrumentos para detener a quien lo está haciendo. Únicamente con las herramientas que hoy tenemos, las atrocidades de genocidas de Gaza se podrían parar si lo quiere Estados Unidos, fundamentalmente, pero incluso si la Unión Europea se implicara, aunque no tenga el poder global que tiene Estados Unidos, una implicación en serio de la Unión Europea con una actuación decididamente humanitaria de intervención en Gaza, yo francamente no me parece concebible que esto se pudiera impedir por la vía de la fuerza por parte de Israel. Pero si la Unión Europea no actúa de una manera expeditiva y Estados Unidos tampoco hace nada, sin duda si Estados Unidos quisiera,
la matanza se acababa mañana mismo. Pero ese es el problema, que no hay instrumentos globales de tipo coercitivo para poder imponer las decisiones de los órganos judiciales internacionales. Nada, tengo un par de minutos para preguntarle, ¿cómo observa lo que está ocurriendo entre Donald Trump y los tribunales en Estados Unidos? Lo digo porque Donald Trump sigue con sus políticas excéntricas, pero los tribunales también están tomando las suyas. Y hay, no sé, una reflexión que hacer sobre el ordenamiento jurídico respecto a gobernantes como Trump. Efectivamente, el Poder Judicial puede ser la última trinchera de defensa del Estado de Derecho y de la democracia, y puede ser también lo contrario a través de dinámicas de lawfare. En Estados Unidos hay un poder judicial que ha sido un baluarte del sistema democrático y ya lo fue en la anterior etapa de Trump. Y allá todo el mundo parece tener bastante claro que la principal oposición a los retrocesos en materia de derechos y libertades, a los ataques al propio sistema democrático, no va a ser tanto el Partido Demócrata como el Poder Judicial independiente. Y es previsible que Trump siga con sus ataques a los derechos, al ordenamiento jurídico estadounidense, a la Constitución de los Estados Unidos, y que se vaya a encontrar con la oposición del Poder Judicial, y tendremos que ver cómo se desarrolla esa auténtica batalla entre poderes del Estado. De hecho, ya Elon Musk dijo nada más tomar posesión Trump de su cargo, que como Trump había ganado las elecciones, podía hacer lo que quisiera por encima de las leyes y por encima de la Constitución. Es uno de los signos de esas visiones autocráticas, ¿no? De que no hay límites, que los derechos no limitan la actuación de nadie y que se pueden perpetrar abusos de poder sin que haya espacios de contrapeso. Y esto también lo ha repetido muchas veces Trump, que él ha ganado las elecciones y puede hacer lo que le dé la gana. La película continúa y tendremos que ver en qué dirección continúa. Estaba tan acertado Trump que mira tú que su socio Elon Musk ya no lo es. Es decir, también otro que tenía mucho olfato cuando decía estas cosas, ¿no? Que podía hacer el otro. Han acabado, pues eso, partiendo peras. ¿Te sorprende esto, este movimiento de la ruptura Trump-Elon Musk? Bueno, mi impresión es que Musk pensó que podía beneficiarle económicamente. Es evidente que las grandes élites económicas, los hombres más ricos del mundo, casi nunca hacen nada sin recibir algo a cambio. Yo tengo la impresión que en un momento dado más pensó, y seguramente con razón, ¿no?, que embarcarse en este tipo de aventuras le podía beneficiar, pero a nivel global, en las propias empresas de Musk no parece que estén beneficiando de todo lo que está ocurriendo, incluso en algunos ámbitos, ¿no?, como el de Tesla, u otras propiedades del hombre más rico del mundo. Su aventura política no parece que, al menos inicialmente, le estén provocando beneficios, sino todo lo contrario. Y seguramente también ahí puede haber enfrentamientos políticos. Como sabemos, los conflictos internos en el ámbito personal pueden también tener consecuencias políticas, y veremos si se aparta del todo o si sigue estando de alguna otra manera. Pues dice que van a ser sí, amigos, pero vamos, de momento han partido peras en lo que es la labor gubernamental. Joaquín Bosch, magistrado, muchísimas gracias por esta conversación en la que hemos hecho un repaso. Muy agradecido y nada, seguimos ahí en Malas Lenguas y en este canal, siempre que podamos. Gracias. Un placer esta charla, como siempre, Jesús. Un Un saludo a abrazo. todos los que nos ven por aquí. Un abrazo.